Tengo que confesar que afronto esta intervención con cierta perplejidad, porque he tenido que utilizar diferentes tipos de materiales para prepararla y comparto la sensación de la ciudadanía de que hay algo que no casa, hay algo que no cuadra. Por un lado, por supuesto, he leído con detalle el informe anual que aquí se nos presenta y, por otro, he seguido las noticias de actualidad que hoy recogen todos los medios. Leyendo el informe y escuchando la presentación del señor presidente, uno se encuentra con un organismo supervisor ejemplar, moderno, eficiente, integrado internacionalmente y con unas prácticas sin tacha y unos procedimientos ejemplares. Y uno se queda con la reconfortante sensación de que todo va bien y no ha pasado nada. Sin embargo, mirando las noticias de actualidad, uno se encuentra con una sociedad realmente indignada y junto a los millones de indignados, muchos cientos de miles con una causa particular de indignación, porque han perdido buena parte de sus ahorros por la compra de preferentes o la compra de acciones de Bankia, además de la preocupación general por el coste que esto pueda suponer para los ciudadanos como contribuyentes en el futuro. Y a mí, como diputado, me corresponde ser partícipe de esta sensación de la sociedad que insisto, es que además comparto plenamente, de perplejidad ante lo sucedido y de disonancia entre las explicaciones oficiales y la realidad. La gente, la sociedad, con buen sentido, piensa que solo hay dos posibilidades y ninguna de ellas es buena. Una posibilidad es que no se detectaron estos problemas, que no se detectaron estos agujeros de decenas de miles de millones de euros y que ahora están apareciendo. En ese caso, hay un fallo importante de detección, hay un fallo masivo de supervisión. Y la otra posibilidad, aún peor, es que se detectasen, pero que se haya preferido ganar tiempo y dejar pasar el problema a ver si de alguna manera se solucionaba. Es una cosa o la otra y ambas son preocupantes. Lo que no es posible es mantener el discurso oficial que dura desde el inicio de la crisis de que todo el mundo ha hecho todo bien y que de alguna manera inexplicable hemos llegado a esta especie de callejón sin salida. Creo que eso no es una explicación convincente para la sociedad. Algo habrá fallado en algún sitio, pero nunca encuentra nadie ningún fallo en las explicaciones oficiales. Los asuntos concretos más relevantes, pues, como no puede ser de otra manera, coinciden con los señalados por los otros grupos. En primer lugar, las participaciones preferentes. Hay indicios razonables de que se comercializaron de forma engañosa, que se afirmó a los que iban a comprarlas que se les estaba dando unos depósitos de alta rentabilidad sin ningún riesgo. Y el tipo de cliente, pues, hace verosímil la sospecha. Hay un importante colectivo, por ejemplo, de jubilados, personas que han solido confiar de lo que les decía su director de sucursal. Hay un problema también de conflicto de intereses, bastante evidente. La misma institución estaba asesorando a los clientes y tenía interés en comercializar sus propios productos. Hay un conflicto de intereses claro. Y se realizaron unos test de idoneidad, figuran por escrito, pero muchos afectados indican que estaban ya rellenos previamente y que no quedó muy claro ni qué estaban firmando. Bueno, son un conjunto de problemas preocupantes en cómo se han comercializado esos productos. Ahora se dice que hay unos canjes y parece que con eso el problema está solucionado, porque además se están canjeando por encima del precio de mercado. Pero claro, por encima de un precio de mercado ya muy bajo, y estas personas se van a encontrar ahora convertidos en accionistas de unas entidades problemáticas, habiendo perdido ya buena parte de su inversión, que en algunos casos eran los ahorros de toda su vida. Las preguntas evidentes a nuestras instituciones, en este caso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero en general, sería qué se ha hecho antes del problema para impedirlo, si no se pudo hacer más para avisar del riesgo en que se incurría al adquirir este tipo de productos. Y una vez sucedido el problema, después de sucedido, pues las preguntas evidentes también es si se va a investigar lo que ha sucedido y qué tipo de penalizaciones van a tener lugar. En la memoria, en el informe anual, desde luego son escasas las actuaciones hasta ahora emprendidas, como han comentado otros portavoces. En el caso de las acciones de Bankia, pues las preguntas que surgen no son menos preocupantes. En primer lugar, de nuevo, sobre la comercialización.
Unido a la emisión, efectivamente, había un folleto informativo de 403 páginas y un resumen. Pero en ese folleto informativo no se daba una idea realista de cuál era el balance de esa entidad o cuál era la situación de su cuenta de pérdidas y ganancias. Hay un problema o de ocultación de datos o incluso de falsedad. No se correspondía la situación de la entidad con la que figuraba en esos documentos. Es más, desde entonces hasta ahora no ha sucedido nada que explique el cambio, porque podríamos decir, es que aquello era verdad entonces y la situación ha variado, pero no ha habido ningún acontecimiento relevante que pueda explicar ese deterioro de la situación actual comparado con el que había en el momento de emisión de las acciones. En este caso, algunos de los damnificados afirman que incluso recibieron presiones para comprar las acciones porque tienen una relación más amplia con la entidad y el recibir créditos estaba vinculado a participar en la operación. Pues son, desde luego, acontecimientos bastante preocupantes. Por otro lado, esa entidad, Bankia, una entidad del IBEX 35, presentó unas cuentas que no estaban firmadas por el auditor. Y después de suceder esta situación, cambió las cuentas y unas cuentas que arrojaban beneficios de repente se reformularon para arrojar pérdidas. Es algo inaudito en una compañía de esa importancia y también requiere explicaciones de cómo eso ha podido suceder y qué consecuencias puede tener. Las acciones de Bankia han sufrido oscilaciones muy importantes, muy relevantes en su cotización. En ocasiones se ha suspendido la cotización, en otras no. Me gustaría que el señor presidente nos explicase los criterios de por qué sí o por qué no. Y si no hay un peligro de uso de información privilegiada unido a estos movimientos del precio de la acción o de manipulación del mercado, dado que las cantidades intercambiadas son pequeñas en una situación como la que tiene la acción de Bankia. Y, de nuevo, aparejado a todo este resumen de lo sucedido, tiene que ir las preguntas de ¿no se ha podido evitar esto? ¿No se ha podido hacer más para impedir o advertir? Y, mirando hacia el futuro, ¿qué tipo de penalizaciones va a conllevar todo lo sucedido? Nuestro grupo ha venido insistiendo desde hace años en otra cuestión, que es el gobierno corporativo de lo que eran las cajas de ahorro. Bueno, siguen siendo, aunque han transferido el negocio financiero a entidades bancarias. Querría saber si el señor presidente piensa que esa estructura de gobierno corporativo de las antiguas cajas ha tenido que ver con lo sucedido, porque muchos analistas, actores sociales, señalan que había una politización en la gestión de estas entidades, una falta de profesionalidad. ¿En qué medida eso ha influido en lo sucedido? Y si ha habido un problema de gobierno corporativo, ¿considera que ese problema está ya resuelto o que hay un potencial todavía de mejora? Por ejemplo, lo que se conoce del borrador del Fondo Monetario Internacional sobre el sistema financiero español afirma que hay un riesgo de que la estructura de gobierno corporativo de las antiguas cajas contamine a las nuevas entidades bancarias. ¿Comparte esa preocupación el señor presidente de la CNMV? Querría también saber su opinión sobre que evaluadores externos vayan a comprobar la situación de las entidades bancarias españolas. Evaluadores externos que son empresas privadas que tienen pocos recursos en España y que van a tener que hacer esa evaluación en mes y medio. ¿Cómo es posible que hagan falta esos evaluadores externos? ¿Quiere eso decir que se ha perdido la confianza en las entidades de supervisión españolas y en qué medida el diseño previsto permite garantizar unos resultados fiables en esa foto que se quiere hacer de nuestro sector financiero? Estos son los principales asuntos a los que les rogaría una respuesta, pero no querría dejar de plantear otros asuntos también importantes, aunque no tan relevantes como los que acabo de plantear. Por ejemplo, en relación con las SICAV, mi grupo se pregunta en qué medida la supervisión de las SICAV debe estar bajo la Comisión Nacional del Mercado de Valores o bajo la de la Agencia Tributaria. Como es sabido, se trata de instituciones que a veces ocultan sociedades patrimoniales familiares
en las que se alcanza el número de 100 socios mediante socios instrumentales. La obtención por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la calificación como SICAV comporta importantes ventajas fiscales. ¿Tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores medios para comprobar que realmente se cumplen las condiciones más que de manera formal? ¿Podría la agencia tributaria realizar mejor esa función? Otra cuestión tiene que ver con la prohibición de las ventas a corto sobre las entidades financieras. ¿Considera que en el actual entorno de volatilidad y circunstancias extremas se darían las condiciones para volver a recurrir a esa medida o no lo considera necesario? Por último, respecto al plan de educación financiera que la Comisión ha emprendido en colaboración con el Banco de España, querría saber su valoración y las propuestas de mejora para continuar en esa dirección que al señor presidente se le puedan ocurrir.